Hola, en este video vamos a aprender a comunicar Python con un PLC, en este caso un S7500. Vamos a utilizar un PLC simulado, pero eso no importa. Si tienen el PLC físico, obviamente con más razón les va a funcionar, sino que vamos a utilizar, en este caso, en un video anterior explicamos cómo comunicar el TIA Portal utilizando un S7500, en este caso un 1513, con el PLC SIM. En este caso ya está corriendo a través de un adaptador de red virtual que se creó con el PLC SIM Advanced. No funciona con el PLC SIM solo, tiene que ser utilizando esta versión avanzada del simulador o un PLC físico. En este caso ya está el PLC SIM Advanced corriendo en la dirección 192.168.0.1, ya está el proyecto de TIA Portal cargado y simulando, y ya tenemos el Python corriendo o ya correctamente configurado en la máquina, en el computador, y un entorno de desarrollo como en este caso el PyChart. El primer paso es instalar la librería Snap 7. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al directorio o correr el command window en la dirección donde usted tenga instalado Python, en este caso Python 3.7, y con el comando habitual de PIP que usted utilice. En este caso yo utilizo este, y le dice que la librería se llama Snap 7. Mucha gente se equivoca porque le da solamente Snap 7. La librería dentro del repositorio de Python se llama Python Snap 7, y cuando le den correr pues le va a ejecutar todo el procedimiento de instalación. En este caso en mi computador me dice pues que el requerimiento ya fue satisfecho, pues puesto que yo previamente a este video ya tenía instalado Snap 7, y verificamos que esté instalado adecuadamente. Entonces si le decimos import Snap 7, cuando le demos correr a este código, pues esperamos que se ejecute sin errores. Adicionalmente, para ya empezar a programar, tenemos que decirle que nos importe unas utilidades de la librería. Le decimos que nos las importe todas. Ya ahorita les explico para qué sirven esas librerías, y vamos a utilizar una librería que también se llama Time, que nos sirve para manejar el tiempo, para hacer una digámoslo así, una periodicidad en la adquisición de los datos. Entonces vamos a crear lo primero, que sería la conexión con el PLC. Vamos a colocarlo a modo de comentario y definimos una variable que se va a llamar PLC, donde le decimos snap7.client, la primera con minúscula, la segunda con mayúscula, y ya luego a ese PLC le decimos que se conecte. Entonces plc.connect, y entre paréntesis le decimos la dirección IP, entre comillas, el rack y el slot en el cual está configurado dentro del TIA Portal. Por defecto él lo configura en el 0 y en el 1. Y después de aquí, si esto se ejecutó sin problemas, digámosle que nos imprima conectado. Entonces vamos a ejecutar, y si nos sale este mensaje de conectado, quiere decir que Python pudo conectarse con el PLC. Listo. Entonces ahora sí vamos a crear una lectura periódica. Entonces le decimos en este caso un while true, que sería pues un while infinito, que todo el tiempo se va a estar ejecutando. Y pues ya de aquí depende digámoslo así, de la aplicación que cada uno vaya a realizar, si necesita esta comunicación permanente o no. Y lo primero que voy a hacer es decirle time.sleep 0.5 segundos, es decir, cada 500 milisegundos actualice. Esto lo pueden hacer mucho más rápido. En simulación funciona un poco lento, recomiendo mínimo 100 milisegundos, es decir, 1.1, porque ya el simulador se cuelga un poco. Con el PLC físico sí esta comunicación funciona bastante rápido. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, donde por ejemplo vamos a leer un byte de marcas. Entonces vamos a decir leer byte de marcas. Uno puede leer mínimo bytes. Bits necesitan una operación específica que enseguida la voy a explicar. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que una marca es igual a PLC, pues la instancia que creamos arriba, y le decimos mbread. Este es el comando que vamos a utilizar siempre para lectura. mbread para marcas, ebread para entradas y abread para salidas. Entonces, por ahora, simplemente esta sería la diferencia. Vamos a leer una marca. ¿Y qué marca queremos leer? Por ejemplo, queremos leer la marca 20. ¿Cuántos
bytes, porque lee bytes. Entonces, ¿cuántos bytes? Mínimo 1. Entonces, con eso estaríamos leyendo periódicamente la marca MB20. ¿Listo? Entonces vamos a decirle print, y si quiere le decimos marca, y le decimos marca. Y cuando corramos este código, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de algo, y es que Snap 7 trabaja con arreglos de bytes. Esta X precisamente nos hace referencia a que él la está leyendo en un formato hexadecimal. Y eso, digámoslo así, que a no ser de que usted sea un programador pues que ha trabajado mucho con byte arrays, es un poco complejo de manejar. Voy a hacer una pequeña demostración simplemente. Vamos a explorar ese MB20. Entonces, si nos vamos al simulador y yo le digo MB20, en formato hexadecimal, miren que me está entregando, pues como el proyecto está vacío, nos está entregando un 00. Eso quiere decir, pues, y precisamente ese es el 00 que nos está explicando acá. Si lo manejamos acá, por ejemplo, yo digo que esto es un 0A, cuando lo lleve a Python, pues precisamente él nos va a estar leyendo eso. Le damos, por ejemplo, este otro, un FF, que es el más común, cuando está saturado, digámoslo así, en los máximos valores el byte. Él nos va a estar leyendo acá FF. Entonces, insisto, esto puede ser alguien que no esté muy acostumbrado a manejar los hexadecimales. Por ejemplo, esto en decimal, cuando lo manejamos sin signo, es un 255. Entonces, para cualquier programador de PLC y para cualquier persona, pues va a ser mucho más fácil y más intuitivo manejarlo en formato decimal. Para ello, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar precisamente esas utilidades que habíamos importado por acá en la segunda línea del código. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco como sobreescribir esta variable y le decimos una utilidad que se llama getByte. Entonces, ¿de dónde la sacamos? De la misma marca, pues estoy utilizando la misma variable, entonces se me va a sobreescribir a partir del primer byte. Recordemos que él adquirió el byte 20, un solo byte, entonces ya de marca estamos hablando del primer byte, o sea, el único byte que tiene esa variable. Vamos a detener esta ejecución, vamos a volverla a correr y vamos a ver que en realidad ahí ya me la va a imprimir de una forma como mucho más entendible. Es decir, ese 255 que teníamos allá. Si yo convierto ese valor en un 135, por ejemplo, pues aquí en Python pues se me va a ver actualizado en ese 135. Entonces esa es la forma correcta en la que yo leo un byte de marcas. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a poner, por ejemplo, a leer una salida booleana. Por ejemplo, la Q05. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces le tenemos que decir que la salida, y vamos a decirle plc AB, plc.abread. Como les decía ahorita, MB es para marcas, AB es para salidas. Pero yo quiero leer solo un bit, no puedo, tengo que leer todo el byte. Entonces, por ejemplo, como la Q05, o si quieren, utilizo aquí, por ejemplo, la 4.5 para que sea más ilustrativo, leo el byte 4 de salidas, aquí digámoslo aquí que ya estaría incluida la Q. El byte 4, léame un byte. Entonces leí todo el QB4. Esto lee todo el byte 4. Es decir, QB4. ¿Qué pasó acá con este comentario? Lo voy a borrar, pero simplemente lo pongo ahí como fines ilustrativos. Leemos todo el byte 4. No hay forma de leer un solo bit, pero luego yo le puedo decir con un comando que se llama getBall, que hace parte de esas utilidades que ya mencioné ahorita, de la salida en el primer byte, porque es posible que uno en salida ya haya guardado varios bytes, si de pronto aquí le dijiste que varios, o si no le decimos que del primero, léame el byte 5. Entonces, imprímame la salida booleana y le decimos que nos imprima salida. Entonces vamos a detener la ejecución del código anterior, volvemos a ejecutarlo y él acá nos estaría diciendo, apenas empiece la ejecución, nos estaría imprimiendo pues tanto la marca que ya habíamos
activado, la 135, pues la que estaba en valor 135, que era la marca MB20, pero también nos va a estar escribiendo la salida, que es la Q4.5, que en este caso nos está detectando que está en false. Vamos a prenderla. Si yo aquí prendo la 4.5 en booleano, y vemos que aquí todo el tiempo está imprimiendo false, 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 cuando la prendamos, vemos que ya él debe empezar a imprimir aquí true, 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 cada 0.5 segundos, que es el tiempo que estamos haciendo. Por último, en este video, vamos a explicar cómo escribir una variable. Y este es un proceso un poquito complejo, porque él no permite trabajar por bits. Entonces, si trabajamos por bytes, ¿cómo hacemos para escribir una salida booleana, por ejemplo? Entonces, escribir salida booleana. Por ejemplo, la Q7.2. Entonces, lo primero para escribir es leer. Es paradójico, pero así se hace. Entonces, lo primero que tengo que hacer es salida 2, porque ya arriba tenía una salida. Tengo que decirle plc.abread. Entonces, tengo que decirle el byte. Entonces, como aquí tenemos el byte 7, entonces le digo que me lea 7, un byte. Y luego utilizo otra de esas utilidades que se llama setBool. Y lo que hago es decirle que a salida 2, ojo, salida 2 es de un byte porque le dimos un byte. Entonces, en salida 2, en el primer byte, en el bit 2, porque quiero acceder al bit 2, por ejemplo, póngalo en 1. Entonces, lo que hicimos fue tomar todo el byte 7 y guardarlo en salida 2. Internamente dentro de Python, en salida 2, tomar ese byte, ese bit 2 y ponerlo en 1. Y luego esa salida 2, plc.abwrite, esa variable que se llama salida 2, escribirla en el byte, en el byte 7. Listo. Entonces, en resumen, quiero escribir la Q7.2. Entonces, ¿qué hago? Leo todo el byte 7. A ese byte 7 que guardé en salida 2, en su primer byte, bit 2, porque este es el que quiero hacer, lo pongo en 1 o lo pongo en el valor que quiera. Y luego, toda esa salida 2 la mando para el byte 7. Entonces vamos a leer, por ejemplo, Q7.2 y en este momento está en false. Y lo que vamos a hacer es en Python decirle correr, y en un momento, pues cuando Python empiece a correr, ya empezó a correr, miren que se puso acá en true. Si yo quiero suspender esto y le digo que no, que me lo ponga en 0 en vez de ese valor, estaba en true, ponerlo en 0, le doy correr, entonces él acá, inmediatamente Python empieza a correr, miren que ahí ya se puso en false. Entonces básicamente cuando uno quiera trabajar con un entero, un real, un booleano o lo que sea, casi que, o escribirlo, básicamente que la metodología es la misma, léalo, cámbielo y vuélvalo a escribir. En este caso nos permitió modificar solamente el bit 2 y el resto dejarlos vacíos, porque como lo leímos, todos conservan su estado, modifico uno solo y lo vuelvo a escribir, entonces no estoy alterando el estado de todo el resto del byte y solamente estoy tocando el bit número 2. Entonces con esta metodología se puede hacer para todo lo que queramos. Similarmente se puede hacer para cualquier variable. Por último, ya para terminar, voy a, por ejemplo, a leer una entrada análoga. Supongamos que ahí tenemos conectado algún sensor. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, voy a leer la IW80. Entonces lo que hacemos es entrada análoga, cualquier nombre de variable dentro de Python, y le puedo decir plc.ebread la 80
pero léame 2 bytes. Aquí la diferencia es, en todos los pasos anteriores habíamos nada más hecho un byte. En cambio, en este caso, como es un Word, estamos leyendo 2 bytes. Entonces, luego, él me lo va a leer en ese formato que vimos al principio que se llama byte array. Ese no me sirve, entonces vamos a sobreescribir esta variable análoga con esta utilidad de esas que leímos en la segunda línea de código y le decimos getInt para que me la convierta en un entero. ¿A quién? A esta misma variable, o puedo poner otra, pues si lo tuviera almacenado en otra y aquí lo quiero escribir en otra, pero yo sobreescribo. Entonces, en esa entrada análoga, a partir del primer byte que ella tiene. Y vamos a decirle que me imprima esa lectura de esa entrada IW80. Pues la forma en la que lo imprima es irrelevante, entonces le decimos aquí que nos imprima entrada análoga. Entonces le damos correr y seguramente pues esa entrada análoga va a estar en 0, la IW80 va a estar en 0 porque aquí no la hemos modificado. Y si le decimos aquí IW80 en formato decimal y yo la pongo por ejemplo en 567, recordemos que aquí está en 0, cuando yo la ponga acá en 567 va a estar la IW80 en 567. Entonces ahí, recapitulando un poco y ya para cerrar esta explicación, pues lo que hicimos fue importar la librería, tanto la librería como sus utilidades, importar esta librería de tipo tiempo que me sirvió para hacer este retardo acá y ejecutarlo de forma cíclica, establecer la conexión con el PLC y bien sea leer un byte de marcas, leer una salida booleana, escribir una salida booleana o en este caso leer una entrada análoga, y ya con esta metodología ustedes pueden replicarlo para escribir una entrada análoga, escribir una salida análoga o etcétera, lo que consideren que quieren